¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, La Hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco... Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Al rumor de clarines guerreros, gritado ocurre veloz, con celosos dragones caseros que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Tiembla la tierra, vibra el espacio.
que la tormenta amenazó con acabarnos y que ha jurado su presencia hasta lograrlo, bloqueándonos los ojos para evitar abrirlos y abrazar la luz. Yo siento que nuestro pueblo es muy valiente al afrontarlo y se levanta hasta poder superarlo. Vamos mi gente, sigamos juntos sin descanso hasta lograrlo. Por nuestros niños vale la pena, por nuestros sueños vale la pena, Venezuela vale la pena. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagámoslo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela, Venezuela! Vamos la gente, vamos de frente, hacia el futuro hagámoslo diferente, que todos juntos somos más fuertes. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Ya está Fidel, un abrazo, Fidel. Está bien, está bonito. Bueno, comenzó, este es el primer programa como diputado, ¿verdad, camarada? Primer programa como diputado de la República Bolivariana de Venezuela. Yo primero que nada, tenemos que recordar que hoy hace 8 años, más o menos como a las 10 de la noche, aproximadamente, mi comandante Chávez lanzó su proclama. Su última proclama. La última vez que lo vimos en vivo, antes de irse a Cuba para ser operado nuevamente. Después, lamentablemente, bueno, no se pudo recuperar de esa operación. Hace 8 años fue la proclama. Yo estaba en Turmero, me acuerdo yo. En el momento después de escuchar esa proclama, de inmediato agarré el carro y me vine a Caracas. Pero ahí estamos, ahí vamos con el espíritu inmenso del comandante Chávez, venciendo, ¿sabes? Venciendo, como debe ser. Bien, voy a tratar de ir pasando los videos y al final de los videos, pues hubo una rueda de prensa del presidente que es bien importante, que me pareció bien importante. Voy a tratar de hacer las cosas desde ayer para acá. Ya ustedes saben cuál fue el Twitter más famoso del día domingo, fue el de Diosdado. Seré breve. Medio Guarisney. Eso parece que despertó pasiones, despertó de todo por ahí, por las redes. Pero con ese medio Guarisney, bueno, la gente se dio cuenta, sabía ya lo que venía, pues, la victoria del pueblo. Pero yo quiero hacer los comentarios luego. Voy a hacer varios comentarios, porque es que esta victoria obviamente va a tratar de ser empañada. Obviamente van a salir 1001 análisis. Pero hay algo que dijo el presidente Nicolás Maduro en la rueda de prensa que me parece que es el sello de cómo debe decirse las cosas. Lo cierto es que ganamos, recuperamos, eso es insoslayable. Ahí no hay nada que decir. Ganamos, recuperamos la asamblea y el próximo 5 de enero entramos como diputados en la nueva Asamblea Nacional. 67, 68% más o menos. Medio Guarisney, es verdad, medio Guarisney. Los análisis, yo creo que
tantos de tirios y troyanos, están partiendo de numeritos y de toda una serie de cuestiones que yo luego voy a dar mi humilde opinión. El hecho cierto es que nosotros estamos entrando en una nueva etapa. Recuperamos la asamblea. El mundo virtual se quedó en ridículo diciendo que no acepta eso. El mundo virtual, que por cierto, ese mundo virtual parece que va a estar 5 días, igual que en las elecciones en Estados Unidos, votando a través de unas urnas virtuales. Ya se habla de bots y todo desde Estados Unidos. Es decir, ese mundo virtual en este momento, y nos vamos a ir dando cuenta, también tiene razón el presidente Nicolás Maduro cuando dice que todo ese mundo en donde concurren algunos gobiernos, no pueblos, de algunos países, están ya otros políticos de esos gobiernos diciendo, mira, ya basta, ya basta, o sea. Y bueno, y el gobierno saliente de los Estados Unidos, que pues, por consiguiente está en lo suyo, pues, está en lo suyo. Pero la respuesta, o sea, digamos, la primera respuesta que nosotros damos hoy, por lo menos yo en La Hojilla, es esta. Nosotros ganamos. Y ganamos. Este pueblo habló. Yo lo dije en Twitter. Este pueblo habló. Este pueblo fue, y te digo, hay un pueblo consciente. Un pueblo que con conciencia dijo, no señor, un pueblo organizado, un pueblo que agarró. De paso les digo, para los que quieran seguir afectando y seguir tratando de descalificar las elecciones, que si fraude, que si esto, que si... Ganamos. Primer informe de los veedores. Más de 300 veedores que llegaron al país. Pero el primer informe, sobre todo el del CELA, que dicho sea de paso no es chavista, hay que decirlo, pero primer informe que es determinante. Vean ustedes que las recomendaciones son, por ejemplo, que la oposición tiene que tener un poquito más de propaganda. Bueno, pues le dará más propaganda, imagínate, tuvieron propaganda bastante. Pero que se le dé mayor participación como testigo de mesa a la juventud, bueno. Pero el resultado final de ese informe es que se van asombrados, gratamente sorprendidos. Recuerden que nos quemaron un edificio con todas las máquinas. Nos la quemaron. Y le salió una sorpresa. Porque todo, auditorías hechas por los de la oposición, tanto los de la oposición como los nuestros, auditorías en donde estuvieron los veedores, pero no solamente la auditoría que se hizo ayer. No, son auditorías que se venían haciendo desde hace 2, 3 meses. Y de acuerdo a lo que estaban pidiendo la oposición venezolana, dicho sea de paso, cosas que los mismos veedores dicen, no existe en ningún otro país sino aquí. Hasta allá llegamos nosotros dando concesiones. Hasta allá. Pero repito, lo que dijo el presidente. Irrefutablemente nosotros ganamos. Y recuperamos la asamblea. Lo cierto es que el día 5 de enero se está instalando una nueva asamblea. Se le acabó el pan de piquito a los golpistas. Vamos a ver el informe de los veedores. Rueda.
Concluimos, primero, que el proceso electoral cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, especialmente en las áreas de auditoría y administración electoral. Los actores políticos, las autoridades electorales y fundamentalmente los ciudadanos que resolvieron acudir a ejercer su derecho al sufragio en la jornada electoral aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad, paz y respeto al interior de los centros de votación entre unos y otros. La misión considera que el proceso se realizó desde el punto de vista técnico de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas, el de un principio de un elector un voto, se respetó plenamente, lo que se evidenció en las auditorías de verificación ciudadana. Tercero, es necesario reconocer el orden, civismo y respeto y la corrección del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela participó en el proceso electoral, en el que primó la tolerancia, el orden y la convivencia pacífica. Y queremos destacar el respeto de aquellos ciudadanos que resolvieron no participar en esta jornada. Cuarto, resultó exitosa la aplicación de los protocolos de bioseguridad, no solo desde el punto de vista del Poder Electoral, sino de los miembros de mesa, los integrantes del Plan República y en especial de los mismos electores que cumplieron en su integridad el distanciamiento y todas las normas establecidas. La misión de veeduría del CELA destaca que el proceso electoral ha consolidado y reafirmado el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como sustento del sistema democrático, que indiscutiblemente requiere ir acompañada de importantes reformas al sistema democrático de todos los países y en este caso de Venezuela por ser dinámicos en cada uno de los países. Hemos constatado que la mesa de diálogo instaurada desde el año 2019, que incluyó la renovación de las autoridades electorales, ha dado resultados en la confianza ciudadana como en las organizaciones con fines políticos y los candidatos. El resultado divulgado por el Consejo Nacional Electoral en la madrugada del 7 de diciembre y en el transcurso del presente día refleja la voluntad de los ciudadanos que decidieron participar en el proceso. Nosotros pensamos que el conjunto de las auditorías realizadas ha dado certeza al acto electoral y eso conlleva a dar legitimidad a los candidatos que han sido votados. Y este segundo punto pensamos que da un nuevo inicio, un nuevo punto de partida para consolidar uno de los poderes del Estado, que es el legislativo, y es fundamental para el desarrollo de esta nación. Venezuela especialmente enfrentó más dificultades o dificultades diferentes al resto. ¿Por qué motivo? Primero, porque el calendario del cronograma de auditorías que se autoimponen por ley, cosa que no existe en otros países, ningún país de América tiene por ley auditado sus sistemas electorales ni sus sistemas de conteo, ni rápidos ni definitivos. En tiempos de pandemia, en los países, en la mayoría de los países, lo primero que se deja de lado es el tema de las auditorías, porque bueno, hay otras cuestiones quizás más importantes, que ha sido la bioseguridad. Y pasan cosas como lo que pasó en Bolivia, que bueno, se suspendió el conteo rápido la noche anterior por falta de justamente de procesos de auditoría. Venezuela se autoimpone por ley un cronograma de auditorías que debe cumplirlo en un contexto de pandemia. Por lo tanto, esto implica un esfuerzo que no lo ha tenido que hacer ningún país del mundo, solo Venezuela. Para poder llevar adelante esto, y yo me preguntaba, que vengo siguiendo la ley, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, y acá es la primera parte del informe que nosotros presentamos, está relacionado con este tema. Tuvieron que regular, o sea, sacar una norma para habilitar el cronograma y dar cumplimiento al cronograma de auditorías en tiempos de pandemia, respetando los protocolos de bioseguridad, que fue algo sumamente novedoso. Bueno, con esta norma, que es realmente novedosa,
se logra cumplir el cronograma de auditorías y a su vez estar dentro de la legislación y de lo que la ley le pide al Consejo Nacional Electoral. Que está, o sea, todos los procesos automatizados están y deben ser auditados. No los auditamos nosotros somos veedores con esta nueva figura, lo auditan los representantes de los partidos políticos. Realmente, si alguien tiene oportunidad en algún momento de conectarse por vía streaming, que también es una opción que le da abierta al mundo, es muy interesante que los vean, porque el contenido, el desarrollo y el grado de conocimiento que tienen tanto los expositores como los auditores de todos los partidos políticos es algo digno de ser visto. Nosotros llegamos a la conclusión de que la participación de los partidos políticos ha sido altísima. Hay dos, que no los voy a nombrar porque no me corresponde a mí, participaron en el 100% de las auditorías. Las organizaciones indígenas tuvieron una participación importantísima a través de sus representantes y hay varios puntos que son para remarcar. Primero es que obviamente todos los partidos políticos a través de sus representantes firman en conformidad y certifican cada uno de los códigos fuentes de las aplicaciones que se utilizan para cada instancia del proceso electoral. Es algo que nosotros, inclusive como argentinos y como la mayoría de los países de América, desconocemos absolutamente. Solo ocurre aquí. Y también resaltar algo que a mí me llamó poderosamente la atención, la buena voluntad, el respeto que se evidencia durante todo el tiempo, que después se traduce en la jornada electoral. Eso mismo sucede durante horas y horas y horas de agotadoras auditorías. Así que bueno, no me queda nada más que felicitarlos, decirles que para mí ha sido un placer poder compartir la totalidad de esto. De hecho, yo me encontré con mis compañeros virtuales ayer o antes de ayer y bueno, éramos conocidos. Yo a la mañana me levantaba, preparaba el mate y ponía la auditoría. Y bueno, nada más que eso, agradecer. Dejamos nuestro informe a consideración del Consejo Nacional Electoral y bueno, y creo que el sistema electoral venezolano merece ser estudiado y reconocido. Yo no digo que los sistemas son traspolables, pero sí deben ser respetados en la magnitud como el que tiene la República Bolivariana de Venezuela. El informe final de estas elecciones realizadas por los más de 150 veedores tiende a reconocer la legitimidad, la legalidad y el respeto a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Brevemente vamos a dar lectura al informe en donde más de 150 veedores electorales internacionales provenientes de distintos países y continentes, representantes de diversas organizaciones políticas, sociales y personalidades internacionales son las que quieren manifestar nuestro agradecimiento por las atenciones recibidas y lo realizado por el CNE, nuestra presencia en Venezuela para llevar adelante nuestra tarea en un marco de absoluta libertad y sin ningún tipo de condicionamiento en este contexto de pandemia mundial por el COVID-19, el bloqueo político, económico, financiero y multifactorial que condenamos y asimismo exigimos el fin de todo tipo de injerencia externa en los asuntos internos de este país, que los problemas de los venezolanos los resuelvan los venezolanos. Valoramos la tradición democrática del pueblo y gobierno venezolano que en los últimos 20 años ha realizado 25 procesos electorales que han garantizado en cada elección la posibilidad de que todas aquellas fuerzas políticas que quisieran participar lo podían hacer sin ningún tipo de condicionamientos, siempre respetando la Constitución, las leyes vigentes y respetando los resultados que siempre han expresado la voluntad popular.
Rechazamos las injerencias externas y expresiones previas de no reconocimiento al proceso electoral de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que habiendo sido invitados con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios, prefirieron no enviar misiones electorales de observación. Repito, que habiendo sido invitados con todas las garantías para auditar y presencios, optaron por no enviar misiones electorales. Solicitamos a estos gobiernos el reconocimiento y el respeto a lo emanado, a lo surgido en el día de ayer en las urnas. En el día de ayer, los venezolanos pudieron elegir a los 277 representantes que conformarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2026, donde destacamos como un gran avance democrático e incluyente el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas que van a elegir diputados respetando las pautas ancestrales, los usos y costumbres de cada uno de los pueblos originarios. Queremos felicitar al pueblo venezolano por su participación y por expresar soberanamente su voluntad y compromiso en un marco de total respeto, de tolerancia y de pluralidad. Los distintos grupos de observadores que recorrimos diversos centros de votación en la ciudad de Caracas, ciudades aledañas y estados del interior de este país, donde más allá de algunas demoras surgidas por la situación propia de la pandemia que afecta al mundo, los comicios se iniciaron en tiempo y forma con autoridades designadas y en la mayoría de los establecimientos se encontraban presentes fiscales de las distintas fuerzas políticas participantes en los comicios. Fíjense que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea estaban jugando adelantado. Que no iban a... Ya daban por hecho que había un fraude, que ellos no iban a venir a legitimar ningún fraude. Entonces ellos lo estaban dando por anticipado. Es decir, estaban jugando adelantado. Cuando nosotros encontramos informes como estos, nos entra un fresquito, ¿saben? Un fresquito, porque nosotros en esas mesas de diálogo hemos dado más allá de lo que cualquier país en condiciones normales da. Nosotros en condiciones de asedio, bloqueo criminal, en condiciones pésimas nosotros dimos todas las garantías y más allá. Tanto que sorprendemos a los veedores, sorprendimos a los visitantes. No solo por la organización del poder electoral, impecable actuación del poder electoral, impecable actuación por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, impecables fueron lo de bioseguridad, las previsiones de bioseguridad, impecable el traslado de fiscales, el traslado de funcionarios que estuviesen vigilantes, defensores del pueblo, impecable. No solamente eso, sino que el comportamiento, y hay que decirlo, el comportamiento de los testigos de mesa y acompañantes de la oposición también actuaron de manera impecable. No había nada de qué quejarse. Nada. Entre las recomendaciones está financiamiento en las campañas electorales a los partidos de oposición. Bueno, eso habría que verlo. Habría que verlo porque nosotros tenemos unas condiciones muy, pero muy paupérrimas que luego el presidente Nicolás Maduro va a explicar, sobre todo en el tema de la economía.
Segundo, nosotros estamos no solamente bajo asedio del imperialismo norteamericano, sino que la propaganda desde el principio, desde antes, durante y después de las elecciones, de la media internacional fue terrible, terrible. El presidente Nicolás lo decía, pero ¿por qué siguen haciendo las mismas preguntas? O sea, la pregunta es, la Unión Europea no les va a aceptar, no va a aceptar los resultados. ¿Y? ¿Nosotros dependemos de la Unión Europea? ¿O nosotros somos vasallos de la Unión Europea? No. Estados Unidos no va a aceptar los resultados. Pero, y nosotros no somos dependientes de Estados Unidos. Están equivocados. Canadá no va a aceptar los resultados. Y el Grupo de Lima no va. Y vean ustedes qué fresquito nos entra que los veedores hicieran un informe lindo, ¿saben? Porque aquí se trabajó hasta el final para que todo se llevara a cabo como debía ser. Como nosotros estábamos tratando que se hiciera todo pulcro, limpio, para que no tuviera ni una sola observación. Y sin embargo, eso es imposible, siempre habrá alguna observación. Pero en la actuación de nuestro Consejo Nacional Electoral como poder electoral, la actuación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la actuación de nuestro pueblo fue impecable. Y no tenían más nada. Ahí apareció Guaidó, por allá creo que por Macuto. Se agarró, se paró, se bajó de un carro, enfocó así hacia atrás a una sola escuela, una. Vean ustedes, aquí no están asistiendo nadie. ¿Quieren que le diga cuánto duraba el acto de votación? Bueno, para quienes no fueron a votar, hay que decirlo. Y para el exterior, para que lo sepan. El acto de votar no pasa de los 10 segundos, 15 segundos. Pum, pum, deme acá, doblo y me tomo. Más tardabas entregando la cédula con todo el protocolo de bioseguridad. Te agarrabas, te mantenías en tu raya, ponías la cédula encima en el sitio en donde tenías que poner la cédula, luego la tomabas, pasabas, firmabas, entonces más tardabas en el protocolo de bioseguridad para todos con sus mascarillas, pero más tardabas tú anotando tu número, firmando, poniendo tu huella, echándote porque yo nunca en un cuartico me echaron tanto en las manos alcohol, ese alcohol aquí, el alcohol allá y el alcohol aquí, entonces vuelve acá y agarra aquí la cédula y entonces echaban alcohol otra vez. Pero más tardaba. El acto de votación entre protocolo de bioseguridad, esto no llegaba al minuto. No llegaba al minuto. Era de inmediato, rápido. Y así todo, siendo rápido, se observaban cola. No, pero la propaganda no fue nadie. Abstención total. No hubo nadie. De eso tengo yo un comentario. No hubo nadie. Nosotros sí vimos gente. ¿En dónde? En los más afectados, ¿saben? Después les voy a explicar algo. Yo hoy voy a caer antipático, ¿ya no? Hoy voy a caer antipático. Pero yo le debo, primero, un abrazo amoroso y enorme, sobre todo al pueblo venezolano. Al pueblo, ¿saben? A los que están claritos, conscientes de que esta es una batalla larga, esto no es una batalla temporal, ni es una batalla por etapas. No. Esto es una batalla larga, una batalla de planificación, una batalla de resistencia, una batalla que nos va a llevar tiempo. Pero yo estoy más que convencido. Mire, yo el día domingo, yo estaba parado desde las 3:30 de la mañana.
Pueden constatarlo por los Twitter míos. Desde las 3:30 de la mañana estaba parado. Estaba de una vez viendo, manejando cómo va aquello, cómo se está moviendo X parte. En el momento en que tocó la diana. Y les digo, se los digo de antemano, el que no votó, hablaron por él. Así que el que no vota, hablan por él. Pero aquí hubo un pueblo que decidió. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? La derrota es aplastante. Y yo lo venía advirtiendo, la derrota va a ser aplastante. Y fue aplastante. Vamos a ver ahora, por supuesto, hace 4 o 5 horas, INA Finogenova sacó un informe. A mí me encanta porque es el informe de INA, es un informe del exterior. Le mentan la madre, la insultan y todo, y ella sigue haciendo, ojo, y no tiene paz con la miseria. Ella critica una cosa, critica la otra. Pero el informe de INA Finogenova es quizás el mejor, porque saca varias cositas que son bien buenas que las sepamos. Vamos a ver a INA, rueda. Venezuela acaba de celebrar unas elecciones parlamentarias claves en las que estaban en juego muchas cosas, pero en las que paradójicamente el resultado es casi lo de menos. Así que preparamos este video para explicarles lo sucedido en la jornada y sobre todo los posibles escenarios que se avecinan y sus implicaciones no solo para la nación sudamericana, sino para el resto de la región. Ahí les va. Algo más de 5 millones de venezolanos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos legisladores que conformarán la nueva Asamblea Nacional, según reportó el Consejo Nacional Electoral, con el 82% del escrutinio. La participación, según ese primer boletín electoral, fue del 31% y den por seguro que escucharán mucho más sobre ese dato que cualquier otro, como quiénes participaban y quién ganó. Los partidos que se identifican con el chavismo obtuvieron un 71% de los votos, mientras que los partidos opositores alcanzaron el 22%. El resto de votos se los repartieron entre varias formaciones minoritarias o de carácter regional. Los resultados permitirían al principal partido del gobierno de Maduro y sus aliados, el llamado Gran Polo Patriótico, controlar más de la mitad de los curules y posiblemente los 2/3 del hemiciclo, algo que no lograban desde las elecciones de 2005. Pero la mayor peculiaridad de los comicios del domingo es que los políticos opositores cercanos a Juan Guaidó decidieron no participar y llamaron a sus partidarios a no presentarse en los centros electorales, como una manera de deslegitimar los resultados. ¿Lo lograron? Pues depende de cómo quiera mirarse. Es indudable que la participación electoral de poco más del 30% estuvo muy por debajo de los estándares venezolanos si lo comparamos con las 2 anteriores convocatorias de este tipo, en 2010 y 2015, en las que no se bajó del 65%. Pero al mismo tiempo coincide con la de las legislativas celebradas también hace 2 días en un país miembro de la Unión Europea, Rumanía. Por otro lado, aunque lo de no participar en las elecciones denunciando que no se dan las condiciones se presenta como una consecuencia directa de la supuesta usurpación de Maduro, lo cierto es que este tipo de ausencias electorales por parte de sectores de la oposición o de la oposición en bloque ya se han producido en otras ocasiones, algunas de ellas bastante lejanas en el tiempo. En 2005, también en unas elecciones parlamentarias, poco antes del día de la votación, la oposición decidió retirarse de los comicios alegando que habría fraude. A consecuencia, en aquella elección la participación fue de apenas el 25% del electorado, todavía menos que la actual. ¿Sirvió de algo? Pues no parece que de mucho. Durante los siguientes 5 años, la Asamblea Nacional operó normalmente, redactando y aprobando leyes, mientras los opositores observaban impotentes cómo habían regalado ese espacio institucional al chavismo. Años después admitieron que aquel absentismo había sido una equivocación de la que los principales perjudicados fueron ellos mismos. Pero entonces, si aquella estrategia fue, en sus propias palabras, un error y un fracaso, ¿por qué la retoman ahora?
Pues principalmente porque hoy cuentan con apoyos internacionales con los que no contaban entonces. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos anunciaron de antemano que no reconocerían el resultado de estas elecciones de 2020. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo señaló que se trataba de fraude electoral incluso antes de que el CNE anunciara los resultados. Mientras en Estados Unidos todavía no han logrado definir quién es su presidente electo más de un mes después de las elecciones, su gobierno declara como fraudulento el proceso electoral de otro país antes de que se ofrezcan los primeros resultados. Colombia, Brasil, Ecuador, Chile o Canadá emitieron pronunciamientos similares. Francia y España siguieron la misma línea y señalaron anticipadamente que los comicios carecían de legitimidad. La Unión Europea había sido invitada a participar como observadora electoral por el gobierno venezolano, pero el organismo no aceptó el ofrecimiento y prefirió denunciar fraude más cómodamente desde la distancia. No es la primera vez que surgen voces internacionales que desconocen los resultados. Varios países e instituciones como la OEA no reconocieron las elecciones a la Asamblea Constituyente de 2017 ni las presidenciales de 2018, lo que no impidió que se instalara el organismo ni que Nicolás Maduro asumiera la presidencia y siga ejerciendo ese cargo. Pero en este caso hay un matiz muy interesante respecto a aquellos, porque mientras rechazar aquellos comicios era rechazar la institucionalidad encabezada por el gobierno de Maduro, algo en lo que la Unión Europea y los Estados Unidos y el Grupo de Lima no tienen ningún problema, y hacerlo sin efectos colaterales, rechazar las elecciones legislativas de este domingo también afecta a la legitimidad que esos gobiernos e instituciones otorgan a Juan Guaidó como presidente encargado. Me explico. Cuando se produjo la autoproclamación de Guaidó en enero de 2019, quienes la apoyaron en el exterior lo justificaron basándose en que él era diputado y presidente de la Asamblea Nacional y según su peculiar interpretación constitucional, eso lo habilitaba como presidente encargado. Dejemos de lado por un momento que incluso suponiendo como correcta esa interpretación, lo que es mucho suponer, según la propia Constitución no debería haber ejercido la presidencia encargada por más de 30 días sin convocar elecciones, cosa que nunca sucedió. Y sumemos ahora que el cargo de diputado en Venezuela es de 5 años y Guaidó lo asumió en enero de 2016. Es decir, Juan Guaidó dejará de ser diputado dentro de un mes y dado que no se postuló a esas elecciones en su estrategia de desconocimiento, se queda sin cargo institucional de ninguna clase. Entonces, ¿cuál será la postura de la llamada comunidad internacional ahora? ¿Seguir reconociendo a Guaidó como presidente encargado aunque ya no ostente ningún cargo de elección popular que lo respalde mínimamente ni busque renovarlo en las urnas? ¿Y por cuánto tiempo le daría ese reconocimiento? ¿Un año más? ¿2, 5, 10 de forma vitalicia heredable por sus familiares directos? Esta especie de reducción al absurdo demuestra cómo la decisión de algunos países de extender una situación ya de por sí absurda como el reconocimiento de Juan Guaidó hasta límites todavía más absurdos, por indefinidos y potencialmente infinitos, es única y exclusivamente una decisión política cuyo apego a una supuesta legalidad o efectividad ya ni siquiera se molestan en intentar justificar sus defensores, con Washington, Bruselas y Lima en ese orden a la cabeza. Yo sé que a estas alturas de video ya habré recibido varias decenas de mensajes con insultos, amenazas, invitaciones a vivir en Venezuela, escritas principalmente desde Miami, eso sí, y de verdad que a estas alturas me resbala por completo, porque definen mucho más a quien las escribe que a mí o al equipo de Ahí Les Va. Pero ni este video ni ninguno de los anteriores aspira a lograr que les guste más o menos el gobierno de Maduro, ni que piensen que es más o menos democrático o más o menos dictatorial. Nada de eso. Me conformo con que, con total sinceridad, y si quieren solo para sus adentros, se pregunten si los 2 últimos años de estrategia conjunta de Estados Unidos, Unión Europea y Grupo de Lima respecto a Venezuela han beneficiado de alguna manera a la mayoría de venezolanos, o todo lo contrario. Si de alguna manera el desconocimiento, la presión y las sanciones han logrado que el país esté hoy mejor de lo que estaba en enero de 2019, o todo lo contrario. Porque si es cierto que, como dice la famosa frase, hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos es una locura, ¿qué decir de hacer una y otra vez lo mismo sabiendo perfectamente que solo empeora las cosas?
Ustedes saben que Inna menciona algo allí que para nosotros es Biblia. Esta señorita que está aquí, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los tiempos están aquí. Los tiempos. Aquí no dice en ningún lado, fíjense bien, que tú puedes agarrar y hacer una consulta vía virtual. Aquí no lo dice, en ninguna parte. Aquí no dice que el gobierno de Estados Unidos va a colocar o va a nombrar a un presidente interino virtual por 5 años más. Aquí no lo dice. Aquí no dice, por ejemplo, en esta Constitución, que el señor Juan Guaidó va a seguir siendo presidente de la Asamblea Nacional cuando a él se le agota el tiempo como diputado, se le agota el tiempo, es justo el 5 de enero. O sea, por cualquier vía, camaradas, esto hay que decirlo así bien claro, por cualquier vía que los países que han estado lanzando proclamas de no reconocimiento de las elecciones, por cualquier vía, si no están de acuerdo con esta señorita que está aquí, entonces, simple y llanamente, lo que digan va contra esta señorita que está aquí. Por consiguiente, el camarada Juan Guaidó, el día 5 de enero, deja de ser diputado y podría ser imputado. No sé si me logran entender eso. Por ahí ya el ciudadano Guaidó, que por cierto, él puede nombrarlo Misa, puede nombrarlo ¿qué te digo yo? Donald Trump, que por cierto es un gobierno que está saliendo ya, va de salida. Bueno, cree uno, porque uno nunca sabe, todavía no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos, imagínense. Más de un mes después todavía no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos. Y justamente son ellos los que nos dicen a nosotros que nosotros tenemos un organismo electoral que es malo, fraudulento y todo esto. Bueno, ellos tienen más de un mes, que todavía no terminan de proclamar a su presidente. Pero es que ninguno de los países adláteres que le están besando las botas a Donald Trump y participando de esa comedia tragicómica que muchos políticos ya en esos países, políticos serios, ¿no?, en esos países están diciendo, Dios mío, terminemos de una vez con esto, ¿verdad?, con esta farsa, con el señor Juan Guaidó delante como que si fuera presidente, y no lo es, jamás lo fue, ni siquiera, y créanme, esto se los digo, ni siquiera fue presidente de la Asamblea Nacional, nunca. Nunca. Porque mientras la Asamblea Nacional estuvo en desacato, lo cual sigue estando en desacato, el señor Juan Guaidó, ni tampoco Julio Borges, pudieron haber sido presidentes de la Asamblea Nacional. Quien es presidente de la Asamblea Nacional y anda desaparecido es Henry Ramos Ayub, sigue siendo él. Entró en desacato esa asamblea y desde que entró en desacato, simple y llanamente, todos los actos que haga esa asamblea es irrito, es nulo de toda nulidad. Así estamos nosotros culminando el año 2020. Ellos quieren violar esta señorita que está aquí y nosotros no lo vamos a permitir. Así que nos importa muy poco lo que diga la Unión Europea, lo que diga Borrell. Borrell debería estar más preocupado ahorita por lo que está pasando en España. Lo que diga Pedro Sánchez, lo que diga el señor de Francia, lo que diga el señor de Canadá o lo que diga el señor de Estados Unidos y lo que digan sus perritos ladradores de ahí de los gobiernitos que vienen de Latinoamérica. Todos ellos. Bien, vamos a ver ahora al presidente. Todavía no voy a hacer el comentario. Ahora viene el presidente cuando dice simplemente que aquí hay una verdad indiscutible, irrebatible, irrefutable. Nosotros ganamos. Y no nos van a quitar esa alegría, ni nos, mira, podrán
chillar, patalear, sacar. Todos los medios de comunicación del mundo podrán decir lo contrario, hablarán de la abstención, tal y como dice Ina, hablarán de la abstención, hablarán de todo, lo que les dé la gana. Pero nosotros a partir del 5 de enero tenemos una nueva Asamblea Nacional. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro en rueda de prensa internacional, con medios internacionales, de ellos CNN, Hispan TV, habían varios allí. Rueda. Bueno, 6 de diciembre, ya se saben los resultados electorales. Ha sido verdaderamente un esfuerzo heroico de la sociedad venezolana, de las instituciones y del pueblo. Porque el año 2020, que ya está despidiéndose, ha sido un año con una doble prueba, doblemente duro. La prueba mundial de la pandemia del coronavirus, que Venezuela ha enfrentado, como saben ustedes, con métodos propios y con resultados ventajosos en relación al mundo desarrollado, a Europa, a Estados Unidos, a Brasil y a vecinos como Colombia. Y un segundo reto que fue el recrudecimiento de la guerra no convencional multifactorial del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. No solo es una guerra económica, financiera, comercial, contra el petróleo, contra la gasolina, contra los alimentos. Es una guerra mediática diaria, brutal, nunca antes vista. Es una guerra política y diplomática. Es una guerra psicológica. Es una guerra en general para tratar de colapsar a un país, para rendir a un país, para recolonizar a un país como Venezuela. Así que hemos pasado este año dos pruebas durísimas que se conjugan entre sí. La pandemia del coronavirus y el recrudecimiento de la guerra del gobierno de Estados Unidos contra todo un país. Y ha habido una demostración de la fortaleza de nuestra sociedad, la fortaleza de nuestras instituciones y la fortaleza de nuestro pueblo. Es la gran conclusión de la fotografía del 6 de diciembre. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Gracias a Dios y a nuestro pueblo. Nosotros hemos cumplido con un objetivo: retomar pacíficamente, con el voto popular, la Asamblea Nacional. Hoy puedo decir, 8 de diciembre del año 2020, en Venezuela ha nacido una nueva Asamblea Nacional por mandato de la Constitución, en cumplimiento pleno del ordenamiento jurídico del país y de la única forma que puede ser electa una Asamblea Nacional para sus mandatos sucesivos, con el voto del pueblo. El pueblo venezolano eligió con su voto de manera constitucional, legal, legítima, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país, una nueva Asamblea Nacional que va a mandar, va a gobernar y va a dirigir nuestro país durante 5 años, 2021-2026. Esa es la verdad irrefutable, más allá de análisis, de debate, de consideraciones, de visiones contrapuestas. La verdad definitiva, total, absoluta, es que el 5 de enero próximo Venezuela va a estrenar una nueva Asamblea Nacional. Gracias a la estabilidad de la sociedad, a la fortaleza de las instituciones democráticas y gracias al pueblo de Venezuela, que es el único que puede decidir el destino de nuestro país, que es el único con facultad para elegir, de acuerdo a la Constitución, todos los cargos públicos de mando del país. Así que bueno, es un tema muy importante. Como dijimos, las elecciones de Venezuela son un acontecimiento mundial.
Venezuela está en el foco, en el epicentro del debate mundial, porque los imperios del mundo han pretendido recolonizar a nuestro país, porque nos hacen una guerra multifactorial, no convencional, para impedir que en Venezuela surja, se consolide definitivamente, porque ya surgió, pero se consolide un modelo alternativo al capitalismo dominante, al neoliberalismo, al neocolonialismo dominante, surja un modelo de pueblo independiente que pueda construir un nuevo modelo social del socialismo del siglo XXI, que pueda construir un nuevo modelo económico integrador, que pueda construir nuevas formas de democracia real, directa, participativa, protagónica. No han podido ni podrán con nosotros, lo dijimos hace 8 años frente a nuestro comandante Chávez, lo juramos frente a él. No han podido ni podrán. Yo creo que a esta altura, de verdad, los gobiernos sensatos y los políticos sensatos del mundo, de aquellos países minoritarios del mundo que apoyaron la intervención de Venezuela, que amenazaron a Venezuela, que apoyaron un falso, fantasioso, nunca existente gobierno interino, deben tener conclusiones serias. Yo creo que entre la razón y el orgullo se está imponiendo el orgullo, Madeleine. Creo que se impone más el orgullo de no dar un paso de rectificación frente al error que se cometió en el año 2019 y 2020 que la razón y la sensatez. Tú lo puedes ver en el comunicado de la Unión Europea ayer. Es un comunicado que es una pelea entre el orgullo imperial colonial de la Unión Europea frente a Venezuela y la sensatez de que el diálogo debe imponerse y debe respetarse la independencia del país. Es una batalla entre el orgullo y la sensatez. Yo espero que la sensatez vaya abriéndose camino. Una vez que se instale la Asamblea Nacional, ya hemos visto experiencias como esta. En el año 2005, toda la oposición se fue. No participó. Votó el 21% de los venezolanos, se eligió una asamblea. ¿Y qué pasó con esa asamblea? Yo era diputado. Se instaló el 5 de enero de 2006, funcionó 5 años, funcionó perfecto y listo. Esa es la realidad política. Se abrió camino. Esa Asamblea Nacional no tuvo problemas en trabajar y en reunirse con todo el que había que reunirse en el país y en el mundo. ¿Qué ganó la oposición con retirarse de esas elecciones? Nada, lo perdió todo. Lo perdió todo. Fue una insensatez, un despropósito, un error garrafal que ellos mismos reconocieron al pasar los años, pero volvieron a cometer el mismo error. Esos sectores, Julio Borges, Ramos Alup y compañía. Así que creo que, bueno, en la batalla tremenda que están dando algunos políticos sensatos de los países minoritarios que apoyaron al fantasioso o inexistente gobierno interino, es la batalla entre el orgullo, el ego y la realidad política y la sensatez. Apostemos a la sensatez, al diálogo y al entendimiento futuro. Hay una forma de hacer un país democrático sin hablar, sin reconocer al adversario. ¿Dónde? Díganme. ¿En Marte? ¿Dónde? ¿Es posible hacer una democracia sin hablar, sin dialogar, sin conversar, sin hacer discurso, sin entenderse, sin encontrarse? ¿Dónde? Solo los fascistas plantean la eliminación del adversario. Solo los fascistas plantean el fusilar, como en España, 26 millones de españoles que piensan diferente a los fascistas, como ustedes saben que sucedió estos días con un escándalo que hay en España. Solo los fascistas plantean la exclusión. Los golpistas que creen que pueden imponerse. En Venezuela se ha demostrado, periodista mexicano dice que está viniendo desde el año 2002, en Venezuela se ha demostrado que por golpes de Estado, conspiración, jamás se podrá gobernar el país. Nadie podrá entrar a este palacio presidencial a gobernar a través de un golpe de Estado. Nadie, nadie.
solamente a través del diálogo, de los votos, de los procesos democráticos. Así que a los que no quieran dialogar, la única cura que tienen es dialogar. En Estados Unidos, sí te puedo decir, hay grandes cambios. Hay una gran polarización de la sociedad estadounidense. Los Estados Unidos están en las puertas de un gran conflicto violento de carácter social que pudiera derivar en alguna modalidad de guerra civil interna. No estoy exagerando. Seguramente los factores de poder que conocen muy bien los estudios de opinión saben que esa polarización extrema que se ha dado pudiera derivar en escenarios de un gran conflicto. Donald Trump apuesta a ese conflicto cuando dice que hay un gran fraude. Lo dice Trump, no lo dice Maduro. Hubo un gran fraude en Estados Unidos, dice Donald Trump. Y ustedes ven videos todos los días por las redes sociales, en las calles, en cualquier calle de Estados Unidos, se enfrenta un trumpista contra alguien de los movimientos sociales o demócratas. Se enfrentan a golpes, a palos. Uno ve grupos armados que apoyan a Trump con fusiles en las calles marchando. Imagínense que eso sucediera en Venezuela, que dijeran. Que salieran grupos que apoyan al gobierno bolivariano con fusiles de asalto, la cara tapada, a caminar con uniformes militares y a amenazar a los opositores. ¿Qué dijeran, Estefan? ¡Ay! Fuera el escándalo mundial. Ah, no, en Estados Unidos es normal, lo presentan normal. Grupos de simpatizantes de Donald Trump, dice el noticiero, grupos de simpatizantes de Donald Trump marcharon pacíficamente con un fusil de asalto. Joe Biden llegó a la presidencia con Kamala Harris, producto de una gran coalición social que quiere un cambio en Estados Unidos. Joe Biden no lo eligió un partido, lo eligió una coalición muy diversa de fuerzas sociales que quieren un gran cambio en Estados Unidos. Y le han dado una oportunidad a Biden y a Harris de abrir las puertas de la historia de Estados Unidos a un gran cambio. Ojalá suceda. Ojalá. Deseamos que suceda. Y que ese cambio implique el abandono paulatino de la visión imperialista de dominación mundial que tiene la élite que ha gobernado Estados Unidos durante casi 200 años. Ojalá. Y en América Latina, ojalá eso signifique el abandono definitivo de la doctrina Monroe, de creer que América Latina y el Caribe somos el patio trasero, las colonias de los Estados Unidos. Ojalá. Esperemos. Fíjense, ve bien, yo todavía me queda un video por mostrar, pero yo quería hacer una acotación, fíjense. Por eso yo decía al principio que tirios y troyanos están sacando las cuentas, pues, y te hablan del abstencionismo, te hablan de tal. Miren, a veces nosotros no nos damos cuenta que la historia no repite ciclos, sino que va avanzando de acuerdo a circunstancias y acontecimientos que se nos van poniendo por delante. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación aquí hipotético. Que toda la oposición venezolana hubiese decidido ir a elecciones. Toda. Que Guaidó haya dicho, sí, vamos a elecciones. ¿De verdad ustedes creen que nosotros íbamos a tener una participación del 31%? ¿De verdad lo creen? Por eso les digo, los eventos, las circunstancias, se desarrollan de acuerdo a condiciones,
de acuerdo a estímulos y de acuerdo a ataques y cómo uno responde ante esos ataques. Les voy a explicar algo. Para quienes me hablan de los resultados del año 2005, ¿verdad? Perdón, para los que hablan de los resultados del año 2005, que hablamos, en el año 2005 creo que estaba en 21 a 25% la participación. Bueno, yo quiero en este momento llamar la atención a todos aquellos que recuerdan en qué condiciones estaba la revolución, el país, en el año 2005. O sea, vamos, primero, ellos venían de una derrota aplastante en el año 2004, con el referéndum revocatorio que ellos mismos llamaron. Pero en el año 2005 ellos estaban tan enceguecidos con el odio, igual que ahora, pero en ese momento estaban brutos, torpes, que no se estaban dando cuenta de que en el año 2005 teníamos varias misiones ya en pleno apogeo y con resultados. Estamos hablando por lo menos de misión Barrio Adentro, por lo menos de misión Robinson, por lo menos de misión Riva. Estoy hablando de 3 misiones nada más, que estaban arrojando unos resultados extraordinarios de atención social, de atención al pueblo, un médico en los cerros, cuando nunca había sucedido. Se le estaba enseñando a aquellos que no sabían leer y escribir, se les estaba enseñando a leer y a escribir, lo cual desarrolló otra serie de eventos, ¿verdad?, que obviamente son los que nos llevan a obtener victorias mucho más contundentes, a excepción de la reforma, y ya les voy a explicar por qué, a excepción de la reforma, pero ya la gente tenía, ¿cómo te digo?, un estado de bienestar, o lo que le llamaban el buen vivir, estaba en pleno apogeo. Sin embargo, ellos ciegos, enceguecidos, se van, dicen, no, recuerdo que fue Ramos Ayub, el abanderado oficial de aquella vez, agarró y dijo, no vamos a elecciones. Ellos mismos después dirían que fue un error garrafal no haber ido. Pues nosotros íbamos a ir de todos modos. Estábamos cumpliendo con esta señorita que está aquí, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no en ese momento, ni por cálculo político, porque el cálculo político no existe aquí en el cumplimiento de esta Constitución, nosotros fuimos a las elecciones. Ellos no quisieron ir, no vayan. Se votó del 21 al 25% y nosotros agarramos la Asamblea Nacional en pleno. En pleno. Y comenzamos a hacer nuestro trabajo. Que dejó de funcionar la Asamblea Nacional en ese momento porque la abstención fue del 74, del 76%. No. El que no votó, eligieron por él. Yo lo vengo diciendo clarito y raspado. El que no vota, eligen por ti. El que no ejerce su derecho, pues nosotros tenemos, por lo menos ahorita, más de 20 millones de inscritos en el REP, en el Registro Electoral Permanente, gente que está participando. Ahora, ¿cómo participa? Ese es tu problema. Lo digo clarito y raspado. Yo sí es verdad que yo no ando con adorno. Yo no ando con adorno. Hubo gente cuando la reforma, gente que creyó, cuando la reforma, que la perdimos, gente que creyó de verdad que te iban a quitar a tus hijos, que te iban a quitar al perro calientero, le iban a quitar el carrito de perro caliente de la esquina. Hubo gente aquí que lo creyó. ¿Quién tuvo el peso para esa época? El peso, por ejemplo, en el caso de la reforma, yo no estoy hablando de 2005, estoy hablando del caso de la reforma. ¿Qué pesó allí? Pesó la propaganda, la mentira,
Porque yo le puedo hacer una pregunta ahorita a la gente. ¿Te quitaron el carrito de perro caliente? ¿Te quitaron la carnicería? ¿Te quitaron el mercadito? ¿Te quitaron la bodega? ¿Te quitaron tu casa? Y sin embargo, ese tipo de apreciaciones sigue pesando sobre todo aquellos que no están definidos ideológicamente y que, por obra y gracia del individualismo, solamente piensan en sus intereses. Así de fácil. No ven el país. Y para quienes conocemos cómo actúa, no la derecha, cómo actúa el imperialismo en un país, como en el caso de la Cuarta República, como en el caso de Carlos Andrés Pérez, cuando el 27 y 28 de febrero, quienes saben cómo actúa el Fondo Monetario Internacional y no transmiten esa información a sus hijos, a las próximas generaciones, bueno, mira, vamos a tender a tener una juventud acéfala que no entiende nada de lo que está pasando, solamente sabe que tiene necesidades y apela a lo que es la cultura del individualismo, del consumismo, el individualismo. ¿Para qué ustedes creen que existen los medios? Nosotros, miren, a nosotros nos acusan de dictadura y nosotros permitimos toda la basura de propaganda que le ponen por los medios de comunicación. Las redes sociales está preñada de mala información y de deformación mental para los muchachos. Y nosotros lo permitimos. Nosotros pensamos que no, que bueno, TikTok es bonito. Ajá, pero ¿qué está apareciendo en TikTok? Instagram es lindo. Ajá, pero ¿qué está apareciendo en Instagram? Twitter es precioso, sí, pero ¿qué está apareciendo en Twitter? Revisen, para que ustedes vean el bombardeo que viene por allí. ¿Quién hace ese tipo de bombardeo? Por Facebook, por todas las redes sociales, por los medios de comunicación, por muchas televisoras que están saliendo vía internet, que no tienen control ninguno, no tienen censura ninguno, tiran al voleo cualquier mentira y la mentira es tragada y muchas veces hasta razonada por la gente que cree en eso. Gente que agarra y dice, no, pero lo que pasa es que Maduro vive como un pachá. No, miren, aquí nos han atacado por todos lados, ¿Qué pasó? Aparte de las condiciones que nosotros teníamos, que son pandemia, control. Nosotros hicimos de tripas corazón, pero montamos el sistema de bioseguridad lo más amplio posible, lo más seguro posible, que incluso hasta los veedores estaban sorprendidos, no solamente del control de bioseguridad en cada centro de votación, sino de cuando estaban llegando al aeropuerto. Todo el mundo pase por acá, vamos a ver si usted viene con fiebre o vamos a ver si usted tiene fiebre, por favor lávese las manos, vamos a hacer una prueba rápida. Así se está haciendo. ¿Lo hace Colombia? ¿Lo hace Brasil? No. Nosotros por eso tenemos, lamentablemente, y qué decirlo, 900, no llegamos a los 1000 fallecidos por el COVID, mientras Estados Unidos bate todos los récords de muertos, mientras Colombia está batiendo todos los récords de muertos, mientras Brasil está batiendo todos los récords de muertos. Eso en primer término, la pandemia. En segundo lugar, el bloqueo criminal que tenemos encima, que hay gente todavía que no lo cree. Gente que dice, no, esa es una excusa del presidente, eso es una excusa. Y la oposición venezolana se ha agarrado de eso para tirar en su propaganda. Sí, es verdad. Fíjate bien, ve cómo es la tarea. La tarea es decir, sí es verdad, nosotros no estamos de acuerdo con las sanciones, pero el gobierno terrible que han tenido los chavistas, incluyendo a Chávez, porque meten en el saquito, meten a Chávez también. No dicen que desde el año 2013 para acá, y primero, todos los grandes logros alcanzados
desde el momento en que llega la revolución bolivariana hasta la desaparición física del comandante Hugo Chávez en el 2013. Primero eso, en donde se acometieron proyectos gigantescos, hasta 3, 4, 5 proyectos, una cosa que ningún gobierno de la Cuarta República lo hizo. Porque cada vez que ellos salían, sí, pero se hizo el metro. No, nosotros estábamos haciendo metro, estábamos montando ferrocarriles, estábamos montando otras líneas de metro, estábamos en Metro Valencia, metro Maracaibo, estábamos poniendo por todos lados. Más inaugurando escuelas bolivarianas, inaugurando liceos, inaugurando nuevas universidades. Se estaban acometiendo varios proyectos. Y del año 2013 para acá, se logra la bicoca de 3,5 millones. Réstele nada más 300 o 400 mil, digamos 500 mil, que se habían hecho durante el periodo del comandante Chávez antes de que desapareciera. Camarada, desde el año 2013, en el año 2015 nos tiran el decreto Obama, el señor Obama. Y del año 2015 hasta ahorita 3 millones de viviendas. Y todavía seguimos entregando viviendas con todas las limitaciones que tenemos, con todo el bloqueo criminal. Ah, no. ¿Qué pasa? El individuo, cuando está formado en capitalismo, quiere, primero, que todo sea para mí, no para el colectivo. Eso nos ocurrió a nosotros cuando sacábamos gente, escúchese bien, porque esto no es una cultura. Esto no es una cultura que se haya inyectado en estos años, no, esto es una cultura de más de 100 años, la cultura capitalista. Tú agarras, sacabas una familia que estaba viviendo al lado de una quebrada, lo sacabas, lo metiste en Fuerte Tiuna, en Ciudad Tiuna, le diste un apartamento. Cuando trajiste a otros damnificados, estos que estaban aquí, que vienen de estar damnificados, que también tuvieron un rancho al lado de una quebrada, terminan diciendo, ¿y qué hace esa gente aquí? ¿Por qué van a meter esa chusma aquí? Razón tenía un video que yo pasé hace poco, en donde yo decía que las clases medias, el video lo pasé en donde se decía que las clases medias tienen que entender que mientras tú estés cobrando, chicos, tú eres un asalariado. Así tú cobres para comprarte una 4Runner, Toyota, tú sigues siendo un asalariado. En el momento en que tú estás ingresando, tú eres un asalariado. Realmente, quien es clase media tiene que vivir sin ningún tipo de problema o peligro a dejar de percibir ingresos. Eso lo decían en un video que se los pasé recientemente de un tema español. Ah, no, tú quieres reflejarte allá arriba, ¿ves? Este gobierno que debería, fíjense bien hasta dónde llega, de agarrar y decir, este gobierno debería de hablar con Estados Unidos. Vale, coño, sí, vamos a entregarle el petróleo, ¿cuál es el problema? Y no entienden porque no vieron lo que pasó aquí. Y los que lo vieron se hacen los locos, se hacen los pendejos. Si les está afectando sus intereses, brincan. Y eso ahorita, en este momento, nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Por otro lado, los sabotajes. Hoy el presidente lo habló en la rueda de prensa. Gente a la que nos infiltraron en PDVSA, en Corpoelec, en Hidrocapital. Gente que nos metieron allí, en telecomunicaciones, gente que nos han metido allí que vive pensando en cómo hacer negocio y no cómo hacer trabajo. Yo lo dije en estos días, se lo dije a alguien, le dije, el funcionario público que esté buscando hacer un negocio, para mí, no es revolucionario y no debería estar ejerciendo ese cargo. O sea, si utiliza, sea desde el obrerito abajo, desde el obrero abajo hasta el ministro. Si utiliza eso para su propio peculio, para su propio beneficio, ese señor no es revolucionario. Yo le he dicho hasta la saciedad. Y es una de las culturas que el presidente Nicolás Maduro dijo que debemos atacar con esta nueva asamblea. Luego viene, y esto es algo que lo quiero decir de la forma más diplomática posible. Fíjense,
la disidencia de la izquierda. Y lo digo con todo respeto. Hubo discursos vistos por mí de la disidencia de la izquierda, de los que no quisieron acompañar a Gran Polo. Hubo discursos que francamente rayaron en el discurso de la derecha. Francamente. Hablaban de contrapeso. Ya voy, ¿contrapeso de qué? Y lo peor de todo es que fueron creando, vean bien lo que les voy a decir, fueron creando más apatía y depresión que votos a su favor. Y lo digo de verdad, con todo respeto. Yo le tengo mucho respeto a la izquierda que se hizo disidente. No quiero mencionar a nadie. Les tengo mucho respeto. Y hay gente a la que conozco desde que era un muchacho, desde que era niño. Los conozco. Coño, pero no hicieron. Eso no estaba bien. No estaba bien. Y fíjense que no son partidos de masa. Son partidos de cuadro. Que uno supone están formados como cuadros. Y supone que al estar formados como cuadros de izquierda, uno supone que esa formación también obliga a no solamente pensar desde el corazón o desde Carlos Marx, pues, vamos a ponerlo, no, sino a pensar en las circunstancias, en lo que está pasando en ese momento. No lo pensaron. Entonces saltan y dicen, 31% nos ganó la abstención. No, yo repito siempre lo mismo. El que no fue a votar participó no votando, pero eligieron por él. Hay que decirlo. Y ahora mismo que nos vamos a instalar el 5 de enero en la Asamblea Nacional, miren, se hace necesario un diálogo, pero un diálogo en donde nos digamos, puertas adentro, nos digamos desde tripas verdes para afuera. Nos metemos la madre, pero pensemos en el país. Esto es un tema en donde cada quien tiene que entender cuál es su rol. Cada quien tiene que entender qué es lo que tiene por dentro, para qué está haciendo el trabajo que está haciendo. Tiene que entender su rol. Tiene que saber de sí mismo, de qué es lo que necesita el país. No se trata de mayoría, no se trata del PSUV como maquinaria, como partido mayoritario, que demostró una vez más una avanzada heroica, porque lo hizo. Lo hizo. No se trata de un partido solamente de cuadros, se trata de pensar en el país, pensar quién es el enemigo real. Necesitamos sentarnos. ¿Cuántos aquí no le hablaron? Fíjense, por eso dejé el último video, lo dejé para última hora, el otro video de presidente Nicolás. ¿Cuántas veces nos habló de que supuestamente Nicolás iba a privatizar? Ahí le hicieron la pregunta hoy. No, se va a privatizar, con esa ley antibloqueo va a privatizar. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Y es de tener un pelito de fe, chico. De fe. Es más, de hecho, nosotros vamos a tener que escuchar a los opositores. ¿Qué van a exponer ellos? Y yo me imagino que tanto la disidencia, los que tienen diferencias con nosotros dentro de la izquierda, tendrá que entender cuál es el tipo de discurso que va a traer la derecha. Vamos a ver qué es lo que dicen.
ojalá la derecha piense en función del país. Ojalá. Y se siente y nos entienda en el momento en que estamos lanzando un proyecto de ley, como decía el presidente hoy, de la ley marco antibloqueo que va a dar nacimiento a otras leyes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a llegar a la asamblea para seguir con el mismo lenguaje de agresión y no vamos a pensar en función de lo necesario? Porque para mí lo prioritario en este momento es rescatar el país de toda la agresión en economía que tenemos. Y vamos a necesitar inversiones. ¿Eso me convierte a mí en un capitalista, en un neoliberal, en un social? No lo creo. No lo creo. Lo que sí me parece a mí agresivo es encontrarme que de un ingreso de 50 y pico mil de millones de dólares, solamente nos entren 400, 700 millones de dólares en este año. Coño, eso sí es peligroso, camarada. ¿O qué estamos esperando? ¿O a qué apostamos? ¿A que Maduro caiga? ¿A que la revolución caiga? O como decía Bandera Roja, discúlpeme, pero tengo que recordar lo que decía Bandera Roja. Bueno, que caiga el gobierno, que después las condiciones objetivas y subjetivas se dan para que nosotros tomemos el poder. Eso lo decía Bandera Roja, lo decía el traidor Puerta Ponte. El traidor Puerta Ponte, y lo digo con todos sus pelos y señales. Por culpa de él murieron guerrilleros nuestros guerrilleros, por culpa de su delación. ¿Y terminó en dónde? Acompañando a la derecha y a los fascistas en el año 2002, en el golpe de Estado, acompañando a los fascistas en las guarimbas. Yo no estoy diciendo que ustedes vayan a acompañarlo, pero sí vamos a tener que sentarnos un día a hacer un acto de revisión. ¿Qué es lo que dijimos? Para lograr unos votos. No, esa no era la idea. Yo no voy a lograr votos. Yo voy a lograr es la voluntad de un pueblo que me acompañe para hacer una revolución. Yo no voy en búsqueda de votos. Yo voy a convencer a todos aquellos que están inyectados con ese macán individualista en contra del país, que nos ha hecho a veces ser apáticos cuando tenemos que resolver un conflicto duro, a tratar de convencerlos que el problema no es su problema personal, el problema es el problema de todos, del colectivo, de lo que nos falta. Entonces, cuando a mí me sacan la cuenta del año 2005, otra cosa que les voy a decir, dos cositas más. Por ahí hablan también de los resultados del año 2015. Yo del año 2015, escúchese bien y graben lo que les voy a decir. Del año 2015 yo no quiero hablar. La oposición sabe por qué. Sí, ellos ganaron, cierto. Y nosotros, de manera gallarda y como buenos caballeros, nosotros lo aceptamos. Pero la oposición sabe lo que pasó en 2015. Ustedes saben que yo sé. Tú, Ramos Ayud, tú, María Corina, tú, Lilian Tintori, tú, Leopoldo López, todos los de Voluntad Popular, toditos ellos saben qué pasó en el 2015. Yo no voy a agregar más nada. Por eso es que uno dice que guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado. Yo no tengo nada que decirle a ustedes del año 2015, ni siquiera me voy a sentar a hablar de esos números. Pero ustedes saben que yo sé lo que ustedes saben. No vamos a hablar de eso. Y por último, ante este ataque de los medios, yo lamento tener que hacer este comentario nuevamente, pero tengo que decirlo. El señor de la Madrid, de Hispan TV, vean, miren, uno de las referencias mías
de verdad, es Hispan TV, RT, RT en español, RT América, Hispan TV, son mis referencias. Primero porque son centros informativos que aparte también son críticos, también estamos en permanente, digamos, comunicación. Yo creo que son noticias que salen, por cierto, que yo los llevo por aquí, los llevo en mi Telegram. Me llegan siempre Spanish Revolution, Hispan TV y RT. Pero qué manía tiene el señor de la Madrid de detrás de la razón, vale, que es que no le gusta, no le agrada la revolución bolivariana y se le nota. El que me habló del año 2015, desvirtuando lo que están hablando dos opinadores allí, es el señor de la Madrid. Y es que se le nota que a él la revolución bolivariana no le agrada. No le agrada. Y todos los análisis son buscándole las 5 patas al gato, cosas que son hasta pendejas, ¿saben? Es lamentable, pero es el único programa que lo tengo que ver con un vasito, igual que a Venevisión, igual que a Telebec, igual que a los demás canales. Tengo que verlo con un vasito con un poquito de bicarbonato. Porque es que no le agrada la revolución bolivariana. Maldad. Maldad. Y si dijéramos que no conoce de lo que es un país asediado y un país que ha sido bloqueado, pues el caso de Irán, él vive en Irán. Irán es un país bloqueado, pero es que desconoce totalmente. Yo le voy a decir una cosa, camarada, y no vaya a estarme respondiendo por el programa, pues ya sale, bueno, estás invitado, tal. No, yo no voy a aparecer detrás de la razón. Yo sí le hago una invitación, venga a Venezuela. Venga a Venezuela, conozca de primera mano, señor de la Madrid, qué es lo que está pasando en Venezuela. Conózcalo. Cuando usted ve que llegan unos veedores que son muy críticos, créamelo, señor de la Madrid, y hacen el informe que hicieron y dicen que se dieron aquí situaciones inéditas en cuanto al control del Consejo Nacional Electoral, usted no puede salir con esa como tituló el video, hombre, con tan poquitos votos y ganó, algo así. Por favor, venga, visite a Venezuela, dése un viajecito y lo vamos a llevar con gente. ¿Quiere ser crítico? Sea crítico con conocimiento de causa. Que la revolución bolivariana lleva desde el año 1999 llevando palo. Pero así todo, llevando palo, nosotros hemos salido adelante. Y les digo honestamente, ustedes no tienen idea, de verdad no tienen idea de lo que nos ha costado, sobre todo el año 2013 para acá, sin tener al comandante atrás, lo que nos ha costado enfrentarnos al imperio más criminal que también está atacando Irán, ¿saben? Que también sanciona a Irán. Nos tiene sancionado. Sáquese nada más esta cifra, que nosotros hayamos ingresado 57 mil millones de dólares el año antes pasado y este año, el año pasado y que este año nosotros, o el año antes pasado y que este año nosotros estemos ingresando, no llegamos a los 700 millones de dólares. Saque la cuenta, saque. Vamos a escuchar a Maduro hablando sobre la economía y ley antibloqueo. Rueda. Venezuela es un país que está empezando a construir su propio modelo de socialismo. El socialismo tú lo tienes que ver, Stefan, nos lo decía Chávez, en una gran visión, de una gran inteligencia, en todas sus dimensiones. Chávez definía por lo menos 5 dimensiones del socialismo del siglo XXI.
la dimensión política, la democracia directa, participativa, protagónica, el poder popular, el pueblo con el poder. Sobre eso hemos avanzado bastante en la construcción de un poder popular que en Venezuela le roncan los motores. Todavía falta mucho. Vamos a la construcción de las ciudades comunales, del parlamento comunal y de muchas otras formas de poder comunal, que es el poder de la gente. La dimensión política. La dimensión social, la construcción de un nuevo modelo social, de solidaridad, de inclusión, de igualdad. Hemos avanzado bastante en algunos frentes del modelo social. Las misiones socialistas, las grandes misiones, Estefan. La educación pública gratuita de calidad, el carné de la patria, los derechos culturales y la identidad nacional, la salud pública gratuita de calidad, la gran misión Vivienda Venezuela y el derecho al hábitat y a la vivienda. Esa es la segunda dimensión, la social. La tercera dimensión, la dimensión moral, espiritual. Ahí falta mucho. Hay una gran batalla entre los valores del socialismo del siglo XXI, los valores de la igualdad, la solidaridad, el bien común, y los valores o antivalores del individualismo, del consumismo, del capitalismo. Hay una gran batalla. Yo te puedo decir que falta mucho por hacer en lo que es la dimensión de los cambios culturales, espirituales, morales, de los valores de los venezolanos y venezolanas. Seguro que esta batalla ha sido dura. A veces hemos avanzado mucho y a veces hemos retrocedido. Quizás hoy hemos retrocedido en la dimensión de los valores socialistas, sí lo reconozco, hemos retrocedido, producto de la misma situación que estamos viviendo, pero estamos en batalla y la batalla no está perdida. Y estoy seguro que al final vamos a triunfar desde los valores de Cristo, desde los valores de Bolívar, desde los valores de Chávez. La otra dimensión es la dimensión que llamó Chávez del socialismo territorial. El socialismo en el territorio. Ahí, bueno, creo que hemos avanzado bastante. Hay un pueblo empoderado, se demuestra. Hay un pueblo con capacidad organizativa, allí donde vive, con liderazgo, miles y miles de líderes, lideresas, jefes y jefas de los CLAP, de los consejos comunales, de los movimientos vecinales, de las fuerzas populares, de los colectivos, y la dimensión económica, la quinta. Allí nunca ni Chávez jamás decretó el triunfo del socialismo. Allí es la dimensión estructural que va a tardar más tiempo en instalarse un nuevo modelo socialista de generación de riqueza, de producción, de distribución de riqueza, de prosperidad. Apenas se dieron unos pasos. Pero cuando estábamos en esa fase de dar pasos de construcción de un modelo armónico, de una economía socialista, vino esta guerra brutal, querido Estefan, vino esta guerra brutal. Tú sabes que Venezuela pasó de ingresos de 56 mil millones de dólares a menos de 500 millones de dólares este año. ¿Producto de qué? De la persecución petrolera, financiera, comercial contra Venezuela. Y bueno, la dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos, la forma de realizar sus propias necesidades. Eso es lo que tuviste en Petare.
bien chévere, digo yo. Y ahora vamos a proteger, como estamos protegiendo, los ingresos de los trabajadores venezolanos. Y vamos a ir equilibrando. Tú te preguntarás, ¿cuándo vamos a equilibrar todo eso? Bueno, esperará tiempo cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo, logre recuperar sus ingresos en divisa y todo volverá a su cauce. Todo volverá a su cauce. De todas maneras, nosotros siempre estudiamos el funcionamiento de ese mundo, de las monedas, de las criptomonedas y las oportunidades que se abren por aquí y por allá. La construcción de la dimensión económica del socialismo es la tarea más compleja, más difícil y donde más tenemos que hacer esfuerzo y donde más falta por avanzar. Esa es nuestra realidad. Si en Venezuela existiera, como va a existir, una economía integrada, mixta, socialista, otro gallo cantaría. Cuando estuvimos cerca de ese modelo, el bienestar general era disfrutado por millones de venezolanos. Venezuela adquirió entre los años 2004 al 2014 los niveles mayores de bienestar y calidad de vida de toda América Latina y el Caribe. Hemos logrado defender algunos de la guerra: el derecho a la educación pública, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo. Hemos logrado defender. Algunos nos los han golpeado y están heridos, como el salario, está herido. Una herida abierta, supurante. La vamos a curar, la vamos a sanar. Pero bueno, hay un factor decisivo de esta etapa. Pero la historia es larga, Estefan. Y en esa historia nosotros vamos a triunfar. Yo te digo, la elección del 6 de diciembre ha sido una elección heroica. En medio de las circunstancias que nos toca vivir, de la pandemia, de la guerra del combustible, de la guerra económica, del sufrimiento cruel que han sometido al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela dio una demostración heroica de decir: queremos paz. Y ha nacido una nueva Asamblea Nacional que va a iniciar un nuevo ciclo de historia en Venezuela. Se ha iniciado un nuevo ciclo y viene el ciclo de la recuperación, de los logros, y nos vamos a concentrar en dos temas principales: en la recuperación económica permanente, en el apoyo a todos nuestros emprendedores, sectores productivos, y en el diálogo político para la reconciliación y el reencuentro entre los venezolanos. Dos temas vitales, Jorge Rodríguez: la recuperación económica progresiva, con la ley antibloqueo y con las leyes antibloqueo que van a surgir en la nueva asamblea, porque la ley antibloqueo es una ley madre, una ley matriz, y de ahí van a surgir por lo menos 10, 15 leyes especializadas en cada sector, para la inversión y el crecimiento de cada sector. Nuestra prioridad va a ser la economía ahí, con la nueva Asamblea Nacional que se inicia un nuevo ciclo. Y la otra gran prioridad es el diálogo político, nacional e internacional. Nacional e internacional. El diálogo político para el reencuentro. Yo le he hecho una propuesta, una oferta, y aquí la ratifico, de diálogo y de entendimiento, para que hagamos una ruta electoral de aquí al 2024, por lo menos. Podemos hacer la ruta electoral de aquí al 2024. Las próximas elecciones de gobernadores. Llueva, truene o relampaguee, aquí va a haber elecciones de gobernadores en el 2021. Y nos veremos la cara en el 2021. Llueva, truene o relampaguee, va a haber elecciones de alcaldes y alcaldesas. Y llueva, truene o relampaguee, en el 2024 hay elecciones presidenciales. Porque yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por internet. Nosotros, las empresas públicas del Estado, lo que está planteado es fortalecerlas y seguirlas recuperando.
las empresas básicas de Guayana que están en fase avanzada de recuperación productiva, PDVSA, la empresa eléctrica, todas. Y parte del plan de fortalecimiento de todas las empresas es hacer alianzas con inversionistas privados, internacionales y nacionales. La ley antibloqueo facilita las alianzas de inversión, sin necesidad de llegar a eso que tú llamas privatización, ¿no? Es fortalecimiento de las empresas en el carácter productivo, como empresas públicas y socialistas. Y una empresa pública socialista del Estado hace una alianza productiva para comercializar, para invertir, para producir petróleo, oro, bauxita, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, bueno, estamos listos para avanzar, seguir avanzando en esa dirección. Venezuela seguirá con su modelo económico de economía mixta, productiva, rumbo al socialismo. Y seguiremos nosotros ensayando, mejorando. Si hay cosas que han salido mal, bueno, se buscan nuevas respuestas, siempre renovando, con un objetivo, la recuperación productiva, la expansión de las fuerzas productivas de Venezuela y los diálogos para mejorar, ojalá, las relaciones políticas con Estados Unidos, Europa y otros gobiernos, otros gobernantes, tendrán que seguir el curso de lo político, de la agenda política. Sobre las garantías a los inversionistas, yo puedo asegurarte plenamente que Venezuela no ha cambiado ni una sola de las garantías legales que le hemos otorgado a los inversionistas europeos en gas, petróleo, industria, turismo, minas. Y a la prueba me someto de quien quiera decir lo que quiera decir. Porque se creó una leyenda, llaman leyenda urbana, es que la llaman, se creó una leyenda. No, es que la revolución bolivariana, Chávez y Maduro cambian las reglas de juego todo el tiempo. Mentira. Nosotros somos gente de palabra y de ley, y todo lo que se ha firmado legalmente, contratos de exploración, de producción, de comercialización en petróleo, en gas, en minas, en industria, en turismo, se ha cumplido estrictamente, de manera delicada inclusive, porque a veces ha habido agresiones brutales de gobiernos europeos contra Venezuela, y en cualquier país eso hubiera significado la expulsión de esos inversionistas de ese país. En cualquier país. Ante la agresión de España, nosotros, la medida natural que un gobierno hubiera tomado es expulsar a los inversionistas y quitarles todo. Era la reacción normal ante el nivel de agresión que hemos sido sometidos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Diferenciar. El conflicto con los gobiernos europeos es una cosa, con el gobierno de Estados Unidos es una cosa, y las relaciones de cooperación económica, de inversión con los inversionistas es otra cosa. Esa es nuestra visión. Puedes transmitirla oficialmente. Aquí tienes el video, te lo regalo. Puedes transmitirla. Y con la ley antibloqueo ha habido reuniones ya para nuevos pactos de inversión con inversionistas de todo el mundo. Bien, estoy terminando el programa. Reitero mi abrazo a todo el pueblo venezolano. Sin gas, sin combustible, atacado, vejado. Y ahí estaba. Salió a votar. Esas son cosas que no te las mencionan, ¿ves? Eso no te lo mencionan. Eso no lo dicen. Muchos no pudieron ir a votar, créamelo, por el tema del combustible. Eso hay que decirlo. Eso tampoco lo dicen.
pero ahí resistente, este pueblo resistente sigue allí. Un abrazo bien grande al PSUV, a todos los partidos del Polo Patriótico, por su trabajo. Eso lo vi yo aquí, veía todos los días el trabajo enconado, duro, esquina a esquina, barrio, calle, moviéndose. Un abrazo muy grande al PSUV, especialmente esta maquinaria. Nosotros tenemos una maquinaria en donde su base principal es la mujer, porque es la principal afectada, y a todos los partidos del Polo Patriótico, y a todos los partidos que participaron, incluyendo disidencias, los de la oposición. Yo espero de verdad que ahora mismo se convierta, eso lo dijo el presidente, y yo tengo que decirlo de esa forma, ojalá se convierta, eso sí, sin mentiras, porque en el momento en que mientan con algo uno va a salir con el de retruque, pero ojalá de verdad se den las discusiones y debates que enriquezcan. Es más, yo no sé por qué tengo la idea de que nosotros deberíamos de salir al aire en cada debate, para que el pueblo conozca pues la opinión de cada uno de los diputados y sus tendencias. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Lo cierto es, camarada, y hay que decirlo, medio guariney. Nosotros ganamos. Y el próximo 5 nos instalamos. Y como dijo por ahí Diosdado, y el 6 estamos firmando un documento porque hay un criminal que anda suelto por allí. Hay un criminal que anda suelto. Chao, nos vemos el próximo sábado. Es la verdad que la